Había pensado con este tema pues analizar un poco cuáles son las tecnologías que disponemos para evitar que concentraciones excesivas de contaminantes acaben en la atmósfera y tengamos un aire cuya calidad pueda ser tan baja que tenga efectos perjudiciales para la salud humana o también para el medio ambiente. Bueno, pues las actividades que tenemos los seres humanos, tanto en lo que es producción como lo que es consumo, tienen un efecto siempre sobre el entorno. Es decir, no hay ninguna tecnología ni ninguna actividad de consumo que no tenga efectos sobre el contorno. Sobre el entorno, ese efecto mayor o menor depende de qué cantidad es la que emitimos en el entorno y a la que va a afectar a las personas. Es decir, hay ciertas cantidades que emitimos al entorno, pero que no interacciona con las personas. La peligrosidad intrínseca de las distintas sustancias pues también varía dependiendo del tipo de sustancias. Y no es la misma la que tiene para el entorno que la que puede tener para las personas. En tercer lugar, la extensión que tiene ese impacto sobre el entorno o sobre las personas. Hay veces que esa emisión de contaminantes pues tiene un área bastante pequeña, está bastante localizada, en otros casos ese área es muy amplia y afecta a un gran número de personas y a unos entornos grandes. Y otro aspecto muy importante también de esos efectos es la reversibilidad. Hay efectos que causan estas sustancias que son reversibles, es decir, que podemos volver prácticamente a la situación inicial, y en otros casos son procesos irreversibles donde es difícil aproximarnos a la situación inicial. ¿Qué característica tiene la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera? Primero, es algo inevitable, y esas emisiones las realizamos en los procesos de fabricación, en la utilización de los productos. Cuando utilizamos los distintos productos, emitimos estas sustancias a la atmósfera, y también cuando eliminamos aquellos productos que ya no necesitamos. Otra característica muy importante de estas emisiones es que las sustancias que emitimos evolucionan, es decir, no son estáticas, sino que van evolucionando. ¿Qué entendemos por qué evolucionan? Pues porque circulan por el medio, es decir, una liberación de una determinada sustancia se va desplazando a través del medio. Muchas de esas sustancias se alteran unas veces por causas naturales y otras por causas artificiales. Si hemos emitido una determinada molécula a la atmósfera, puede sufrir distintas reacciones químicas y transformarse en otra diferente. También muchas de esas sustancias los seres vivos las perciben, y en esa percepción o en esa interacción con esas sustancias unas veces es una interacción rápida, es decir, nosotros notamos enseguida los efectos de un contaminante, pero en otros casos los efectos es a largo plazo. A lo mejor tardamos varios años en saber que hemos interaccionado con una sustancia de este tipo. Y otra característica muy importante también de estas sustancias que emitimos es que siguen en muchos casos trayectorias complejas. En algunos casos las trayectorias son relativamente simples o directas, pero en otros son tremendamente complejas. Por ejemplo, si emitimos partículas, la trayectoria es relativamente sencilla. Van a acabar sedimentando a una distancia más o menos larga, pero van a estar al final en el suelo. En cambio, hay otras sustancias que al emitirlas pueden acabar en el agua. En el agua los peces o cualquier ser acuático la absorben y empieza toda la cadena trófica. Con lo cual muchas veces una sustancia que se ha emitido en un determinado lugar, las consecuencias las vemos en lugares tremendamente alejados y que aparentemente no tienen ninguna relación con el lugar donde se realizó esa emisión. Es lo que significa esas trayectorias complejas. Cuando nosotros queremos gestionar este tipo de emisiones para evitar sus efectos negativos sobre el ambiente o sobre la salud humana, pues tenemos que saber bastantes cosas sobre ella. Es fundamental saber cómo se produce la liberación. Hay distintos modos en que se produce la liberación. Cómo se desplazan y cuál es su destino. No he incluido aquí
en la información para su gestión porque realmente es bastante diferente el caso de accidentes. También en el caso de accidentes se necesita información para prever las consecuencias. ¿De qué forma liberamos en general los contaminantes de los procesos de fabricación o de utilización de productos? Pues los podemos liberar en forma de líquido, en forma gaseosa o en fase sólida. Es decir, cualquiera de las tres fases es la forma en que nosotros liberamos esos contaminantes. Yo me voy a centrar en la liberación gaseosa. Fundamentalmente, la liberación de los gases, cuando liberamos gases contaminantes, lo hacemos de dos maneras fundamentales. Uno, descarga por una chimenea, en el caso de los procesos de fabricación, y en otro caso como emanación de compuestos volátiles en algún punto difuso, es decir, una forma difusa, y en el otro caso estarían concentrados en una chimenea. Y luego también tenemos liberación a la atmósfera de partículas en corrientes gaseosas. Esos contaminantes son sólidos, pero los liberamos en partículas, los liberamos como partículas formando parte de las corrientes gaseosas. ¿Cuáles son las emisiones más importantes que se realizan en cuanto al tipo de contaminante? Pues vemos que en las instalaciones de combustión, que son los principales emisores de contaminantes, por la cantidad de combustibles que empleamos para obtención de energía, pues vemos que son las partículas sólidas, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Y actualmente, aunque no realmente es contaminante en el mismo sentido de lo que yo voy a comentar, pues tenemos el CO2 por las alteraciones que implican sobre el efecto invernadero y posterior repercusión sobre el clima. Si observamos otro tipo de industria como la siderurgia o la metalurgia, vemos que generalmente se nos repiten este tipo de contaminantes, partículas sólidas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, y empiezan a aparecernos también otro tipo de contaminantes como monóxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles. Si seguimos cualquier otro tipo de instalación industrial, vemos que casi siempre son esos mismos contaminantes los que se van liberando. En algunos casos, pues nos aparecen algunos contaminantes específicos del proceso de fabricación o bien cantidades muy pequeñas que lo designamos como olores. Por lo tanto, el problema que tendremos que abordar serán partículas sólidas, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles y, excepcionalmente, pues algún otro tipo de componente que va a depender de la industria o del proceso de fabricación. ¿Cuáles son los contaminantes? Si analizamos una atmósfera urbana en detalle, ¿qué contaminantes son los que tenemos? Pues vemos que tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, sulfídrico, mercaptanos, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, ozono, peróxidos, partículas en suspensión. Eso es lo que veríamos. O sea, como vemos, no es muy diferente a lo que ocurre en los procesos de fabricación, aunque la forma de emisión es totalmente distinta. En los procesos de fabricación los vamos a tener fundamentalmente estas emisiones en una chimenea, mientras que en una ciudad pues lo vamos a tener en la atmósfera como consecuencia de liberaciones por chimenea y liberaciones puntuales, que pueden ser desde los tubos de escape hasta las viviendas, etc. Y después también, si utilizamos técnicas analíticas más potentes, nos encontramos con otros componentes minoritarios como dioxinas en concentraciones tremendamente bajas, en potencias de 10 elevado a menos 12 gramos por metro cúbico, otro tipo de compuestos como compuestos policlorados bencénicos, etc. Es decir, que vemos también que tenemos que abordar problemas similares en el caso de los contaminantes urbanos al que tenemos que abordar en el caso de las distintas industrias. Para poder tener una calidad elevada del aire, nosotros disponemos de lo que se llaman tecnologías ambientales. Y dentro de las tecnologías ambientales hay dos grupos perfectamente diferenciados. Las tecnologías que se denominan tecnologías de fin de línea, que son las primeras que se fueron desarrollando, son tecnologías que tienen un planteamiento curativo. Es decir, tenemos un problema determinado y nosotros ponemos el remedio con una tecnología de fin de línea. La característica que tienen es que identificamos el problema al final del proceso, es decir, cuando ya está causado el problema, lo identificamos allí. Es decir, tenemos una emisión excesivamente alta de óxidos de azufre y lo vemos cuando medimos en la chimenea.
tenemos una concentración muy alta de partículas y la vemos también cuando medimos en chimenea. Entonces, este tipo de tecnologías actúan sobre lo que se denominan gases de escape, es decir, donde estamos soltando la corriente de gases contaminados es donde nosotros aplicamos esa tecnología para poder retener o transformar ese contaminante. Por eso se les llaman también tecnologías de corrección. Es decir, una vez que se ha alterado la composición de los gases que vamos a emitir, pues tenemos que corregirlo y por eso se le llaman tecnologías de corrección. Características que tienen estas tecnologías de corrección es que se plantean para que cumplan la normativa. Cumplir la normativa significa que la legislación nos determina una cantidad máxima que podemos emitir de un contaminante. Entonces se aplican para cumplir esa cantidad. Eso, claro, tiene ya un cierto problema. El límite que nos imponen es muy alto, es muy bajo. Entonces ya eso implica una discusión de cómo se hace. Muchas de estas tecnologías transfieren el contaminante del aire, por ejemplo, al agua, con lo cual no estamos quitando ese contaminante, sino lo estamos transfiriendo de un medio a otro. Entonces eso es una crítica que muchos grupos ecologistas la hacen. Y después todas estas tecnologías tienen costes altos, es decir, es algo que tenemos que instalar pero que no nos va a producir nada, por lo tanto es un coste para el empresario. Cuando se aumentan los límites de emisiones, es decir, se hacen valores más bajos para los límites de emisiones, eso implica un coste de fabricación alto. Y claro, ya empezamos otra vez a si es mucho, si es poco. Y después están las tecnologías de reducción. Estas tecnologías de reducción se diferencian en que tienen un planteamiento preventivo. Es decir, en lugar de curar cuando hemos causado el cambio en la corriente de gases, lo que tratamos es de evitar que se produzca ese cambio. Entonces hay que identificar el problema antes de que se produzca, es decir, en el origen. Yo voy a tener una emisión de SO2 demasiado alta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar en la materia prima que estoy tratando el azufre para que no llegue a tener nunca SO2. Por eso se llaman preventivas y lo identifico en origen. Entonces reducen el impacto de la producción y de los productos, se les llaman también tecnologías más limpias. Es incorrecto llamarle tecnologías limpias, porque tecnologías limpias no hay. Hay más limpias o menos limpias. Entonces, el objetivo de estas tecnologías es que sean más limpias. Entonces, reducen pues, residuos, riesgos de accidentes, consumos, etc. Este es el enfoque actual que tienen los problemas ambientales en las industrias. No voy a centrarme en esas tecnologías porque son más específicas de procesos de fabricación. Y voy a hablar un poco de lo que son las tecnologías de fin de línea, que son las que van a tratar esos gases que emitimos, bien sea por chimenea o bien en emisiones puntuales. Como decía antes, al analizar los distintos tipos de contaminantes que emitimos a la atmósfera, pues teníamos las partículas, teníamos los compuestos ácidos, los óxidos de azufre, también puede haber clorhídrico, fluorhídrico, óxidos de nitrógeno, que también pueden ser ácidos, y luego otro grupo de compuestos que los podemos transformar en dióxido de carbono, nitrógeno y agua, es decir, en gases inocuos. Entonces, las partículas, ¿qué tipo de tecnologías tendré que utilizar? Pues tendré que utilizar tecnologías de retención. Retener las partículas, no puedo hacer otra cosa. Entonces, la retención de estas partículas me va a depender de dos cosas, del tamaño que tienen y de la composición. Retener partículas grandes es relativamente sencillo, retener partículas pequeñas es mucho más complicado. Y luego la composición también afecta a esas partículas. Hay partículas que tienen un contenido metálico muy alto, hay otras que no. Y ese es otro valor que se mide también el contenido en metales. Las partículas, cuanto más pequeñas son, más perjudiciales. Y la normativa, generalmente, aunque ahora va a haber un cambio importante, es la cantidad de partículas que podemos emitir por metro cúbico. Evidentemente que eso no es correcto desde el punto de vista ambiental, porque yo puedo tener una cantidad muy pequeña, pero puedo tener un gran número de partículas si son pequeñas, y si encima las pequeñas son las que me hacen más daño, pues hay que cambiarlo. Entonces aquí la normativa tiene que ser retención de partículas inferiores a tal tamaño en tal porcentaje. Después tenemos los compuestos ácidos, que las tecnologías que utilizamos es hacerle reaccionar con una base para poder retenerlo, reacciones de neutralización entre un ácido y una base, o bien, en algunos casos especiales, y sobre todo en situaciones de pequeñas emisiones, podemos retenerlos también por absorción, es decir, retener
esos compuestos gaseosos sobre un determinado absorbente. Y luego tenemos los transformables, es decir, aquella materia hidrocarbonada que nosotros podemos transformar en CO2 y agua. Esos que podemos transformar en CO2 y agua o nitrógeno y agua son los compuestos orgánicos y también los óxidos de nitrógeno. ¿Cómo hacemos esa transformación? Pues tenemos que buscarnos reacciones específicas que nos permitan conseguir esta transformación de estos compuestos orgánicos, óxidos de nitrógeno, en estos transformables. Y esto es un poco el planteamiento general que tenemos que hacer de las distintas tecnologías. Entonces voy a analizar un poco brevemente cada una de estas, porque luego quiero entrar en lo que son problemas más difíciles de resolver que estos que están bastante desarrollados, aunque hay siempre retos nuevos. Para retener partículas tenemos lo que se denominan ciclones, precipitadores electrostáticos, lavadores, etc. Tenemos una serie de tecnologías que cada una de ellas tiene un fundamento físico para retenerlo. Por ejemplo, los ciclones, ¿qué es lo que hacen? Una corriente de gases que entra en el equipo a una velocidad alta, se hace que esa velocidad disminuya mucho. Al disminuir la velocidad, las partículas caen. En el caso de precipitadores electrostáticos, se introduce una carga en la partícula que es retenida en el otro electrodo. En el caso de los lavadores, pues se hace pasar la corriente de gases por un líquido y entonces quedan retenidas esas partículas en el líquido. Es decir, que cada una de estas tecnologías pues tiene, digamos, su fundamento físico. Este es un aspecto muy importante, uno de los que son importantes en estos sistemas de retención de partículas. Esta es la eficiencia o eficacia que tienen esas tecnologías y aquí tenemos lo que me refería antes del tamaño de partícula. Vemos, por ejemplo, que los ciclones tienen unas eficacias del 98%, pero cuando tengo partículas muy grandes. En cambio, cuando ya las partículas son pequeñas, de 10 micrómetros, la eficacia es muy baja. Es decir, que cuando nos obliguen a retener partículas pequeñas, los ciclones solos no me sirven. Tendré que recurrir a otra tecnología. Entonces, cada una de estas vemos que tiene una eficacia en función del tamaño de partícula. Por eso, actualmente, casi todas las instalaciones tienen que llevar o bien filtros de mangas o bien filtros cerámicos para poder retener estas partículas pequeñas. ¿Por qué? Porque son los más eficientes a ese nivel. ¿Qué otro factor es muy importante para retener las partículas cuando se trata de instalarlo industrialmente? Pues el coste. Hay unas que tienen un coste más grande, otras un coste más bajo, y a veces se utilizan una combinación de estas técnicas. Aquí está, por ejemplo, lo que es un precipitador electrostático. Estos equipos son tremendamente grandes, cualquier técnica de depuración son muy grandes, porque tienen que tratar un volumen muy elevado de gases. Aquí, por ejemplo, es un filtro de mangas, que como digo es una tecnología que prácticamente se está instalando en cualquier planta moderna que quiera evitar emisión de partículas, sobre todo si son pequeñas. Este es el equipo. Esta es lo que es una manga, que es de un determinado tejido, que tiene que aguantar a la temperatura que se emiten los gases y tiene que ser resistente a los otros componentes que lleva la corriente de gases. Estas son las partículas que se retienen, es decir, un polvo impalpable, y esto es cómo se colocan esas mangas para construir esto. El gas entra por estas mangas, queda retenido el polvo, y después, mediante un pulso de aire, ese gas se hace descender y se recoge por la parte inferior. Es una tecnología bastante bien conocida y bastante bien establecida. Si lo que tenemos que retener son el otro grupo de compuestos, que son los compuestos ácidos, pues he dicho antes que lo que teníamos que recurrir es a procesos de neutralización. Es decir, tendremos que tratar estos ácidos con unas bases mediante reacciones químicas o bien procesos de absorción. En el caso de los procesos de neutralización, ¿cómo podemos hacer la neutralización? Pues mediante procesos secos. Yo puedo poner una base que sea seca, por ejemplo, carbonato cálcico, bicarbonato cálcico, y hacerlo reaccionar entre el dióxido de azufre, por ejemplo, con ese bicarbonato que ponemos, o con ese hidróxido, con ese sólido que estamos poniendo. Otro procedimiento que tenemos, en lugar de utilizarlo, esa base como sólido, la disolvemos en agua y ponemos en contacto el gas con el agua. ¿Qué diferencias hay entre un proceso y otro? En el caso de que sea el proceso en seco, las reacciones entre gases y sólidos, afortunadamente, son muy lentas.
sino que nos ocurriría con todos los procesos de degradación con el oxígeno atmosférico. Son reacciones tremendamente lentas y eso es un inconveniente. Aunque subamos la temperatura para hacer que sea más rápida, pues sigue siendo muy lenta. ¿Qué ventaja tienen las reacciones en fase líquida? Porque son reacciones entre iones y las reacciones entre iones son prácticamente instantáneas. Nosotros vamos a tener una gran eficiencia, una gran velocidad de reacción y en los equipos conseguimos eliminar prácticamente todos los gases. Y luego están lo que se llaman procesos semisecos. Este tipo de procesos húmedos, en países que no tenemos mucha agua, pues para nosotros es un problema, porque vamos a consumir agua para un sistema de depuración. Si podemos evitar ese consumo es mucho mejor, pero tenemos este inconveniente con los secos. ¿Qué es lo que se recurre? A utilizar lo que se llaman semisecos. Semisecos hace una papilla con una cantidad de agua pequeña, de tal forma que el calor que llevan los gases se utiliza para vaporizar ese agua. Es decir, nosotros la metemos como una suspensión en fase líquida y a medida que va transcurriendo se va evaporando el agua y al final no tengo aguas residuales ni tengo prácticamente consumo de agua. Bueno, esto es un ejemplo de cómo son este tipo de equipos. Este es un proceso húmedo, estas son las reacciones que se producen, son reacciones entre iones pues muy sencillas, y estos son un diagrama muy simple de cómo se pone en contacto el gas con ese líquido para poder hacer esas reacciones. Al final lo que tenemos es yeso, una mezcla de sulfato y sulfito cálcico. El siguiente contaminante que teníamos, el siguiente grupo de contaminantes que teníamos eran los contaminantes transformables. Contaminantes transformables teníamos dos tipos diferentes, unos los óxidos de nitrógeno y otros los compuestos orgánicos, los hidrocarburos o compuestos orgánicos de este tipo, monóxido de carbono, etc. Entonces, en el caso de los óxidos de nitrógeno, ¿qué es lo que buscamos para hacer la transformación? Pues buscamos la reacción entre un reductor y estos óxidos de nitrógeno. En muchos de los procesos que tenemos que abordar nos encontramos con que hay oxígeno también en la corriente de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que este oxígeno de la corriente del aire es oxidante y va también a reaccionar con el reductor, con lo cual voy a estar consumiendo ese reductor para nada, porque lo voy a utilizar para el oxígeno. Me interesaría que solo fuera el nitrógeno el que reaccionara con él. Entonces aquí tenemos estos procesos que figuran aquí. Tenemos procesos no catalíticos, de los que no voy a comentar nada, pero sí que son procesos que se están estudiando y que al final sí lo comentaré, porque son aplicaciones que vamos a tener probablemente en los próximos años. Y después están los procesos catalíticos. Dentro de los procesos catalíticos tenemos dos grupos perfectamente diferenciados. Uno que se llama reducción catalítica selectiva, que se caracteriza porque el reductor es amoníaco. ¿Por qué esto se les llama selectivo? Porque este amoníaco con quien va a reaccionar es con los óxidos de nitrógeno y no con el oxígeno. ¿Dónde utilizaremos este tipo de procedimiento? Pues ahí donde tengamos mucho oxígeno y podamos inyectar amoníaco. En ese caso utilizaríamos la reducción catalítica selectiva. Y el otro tipo de proceso es la reducción catalítica no selectiva. En la reducción catalítica no selectiva el reductor no es amoníaco, sino que son hidrocarburos o monóxido de carbono. Y ese es el que queremos que reaccione con los óxidos de nitrógeno, pero también queremos que reaccione con el oxígeno, porque son contaminantes. Entonces ahí no es selectivo. Esos hidrocarburos y ese monóxido de carbono van a reaccionar tanto con los óxidos de nitrógeno como con el oxígeno. Este es un ejemplo de la reducción catalítica selectiva. Esta es una emisión de gases con un alto contenido en óxidos de nitrógeno. Este es el proceso de transformación de esos óxidos de nitrógeno con amoníaco en sustancias inocuas. Estas son las reacciones químicas que tienen lugar y esto es como queda la corriente de gases después de haber sido tratada con este proceso de reducción catalítica selectiva. Aquí voy a hacer un pequeño comentario sobre el problema que implica el desarrollo de este tipo de catalizadores, porque aparentemente es muy sencillo, es hacer esas tres reacciones que tenía puesto y ya está. Esto implica, digamos, bastantes problemas que algunos iré comentando luego, pero aquí quiero comentar este caso de las reacciones. Si nosotros ponemos en contacto esa corriente que veíamos con alto contenido en óxidos de nitrógeno
y le inyectamos amoníaco, se producen estas tres reacciones que tenemos arriba. Vemos que también el oxígeno reacciona y lo transformamos en nitrógeno y agua. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero claro, lo que yo quiero hacer no siempre es lo que yo puedo hacer. Además de estas reacciones, se producen estas otras que hay aquí. En estas otras hay unas que conducen a la formación del óxido nitroso, que también es un importante contaminante. Y hay otras que se le llaman no selectivas, porque reaccionan o con el oxígeno y forman o compuestos que son también contaminantes y tendría que descontaminar arriba, o bien estoy perdiendo amoníaco transformándolo en nitrógeno. ¿Qué es lo que tienen que hacer los catalizadores? Y por eso es tan difícil hacer los catalizadores, que hagan las de arriba y que no hagan las de abajo. Ese es el desarrollo que implican los catalizadores de reducción catalítica selectiva para óxidos de nitrógeno, es decir, cómo conseguir estos. Este es el reactor donde se hace esta reducción catalítica selectiva. Este es el equipo, que luego comentaré por qué son así. Estos se les llaman monolitos. Se introducen en cestas, como están aquí, y se van colocando estas cestas formando un piso. Este, por ejemplo, es un piso real de una estructura de este tipo en esa planta que ponía antes para limpiar los gases. Yo creo que con esto lo que quiero indicar un poco es el volumen tan grande que tienen estas instalaciones y, lógicamente, el coste. Reducen y conseguimos el objetivo, pero vemos que tienen ese problema. En el caso de la transformación de los compuestos orgánicos volátiles y el monóxido de carbono, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues transformarlos en CO2 y agua, transformables, mediante otras reacciones distintas, que son reacciones de combustión. Volvemos a tener de nuevo un sistema parecido, que son los monolitos. Tenemos otro tipo de sustancias activas, y esto es un poco el diagrama de cómo se produce esa combustión, y de esa forma nosotros eliminamos esos componentes. Aquí está puesta una situación, digamos, real, porque cuando la concentración de estos contaminantes es muy baja, el problema es que necesitamos aumentar la temperatura, y el calor de combustión no es suficiente para conseguir ese aumento de temperatura. Por lo tanto, hay que introducir un combustible adicional para poder conseguir la transformación, si no, no conseguiríamos la transformación. Es decir, que aunque la reacción es relativamente sencilla, después hay que implantarlo industrialmente, y que son dos problemas distintos. Uno, quiero conseguir esto, y segundo, ¿cómo lo consigo desde el punto de vista práctico? Bueno, y esto es un poco donde quería llegar, porque yo creo que es algo que somos todos responsables, es una industria que las otras industrias las tiene quien las tiene, pero esta la tenemos yo creo que todos. Y voy a hablar de las dos industrias que tenemos. Primero, voy a hablar del motor de gasolina y luego comentaré un poco del motor de gasoil, un poquito. ¿Cuáles son los principales? La metodología es igual. ¿Cuáles son los principales contaminantes que tengo, aparte del nitrógeno, el oxígeno y el agua que sale por el tubo de escape? Pues tengo monóxido de carbono, hidrocarburos, que son generalmente de un peso molecular bastante bajo, óxidos de azufre, óxido de nitrógeno y partículas. Como ven, el problema no es diferente a lo que hemos comentado en general para cualquier tipo de industria. Las emisiones de estos componentes son diferentes dependiendo del tipo de motor, si es de gasolina o es de gasoil. Entonces, de estos grupos de componentes que nosotros tenemos tres cosas diferentes. Unos que son no peligrosos, por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno y el agua. Otros, compuestos que están regulados por legislación como peligrosos. Luego, necesariamente, tenemos que actuar sobre ellos. Y luego hay otros compuestos que no están regulados. Es decir, actualmente todavía no están regulados, pero sabemos que son peligrosos. Eso nos indica que en un futuro tendremos que actuar sobre ellos. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Adelantarnos, porque sabemos que nos va a llegar. Eso es lo que ocurre aquí. Bueno, pues el parámetro que tiene mayor influencia en esa composición de los gases de escape del motor es lo que se llama la relación aire-combustible lambda. ¿Qué es la relación lambda? La relación lambda establece el cociente entre el aire y el combustible, aproximadamente 14 de aire, 1 de combustible, actual, significa el que en ese momento tiene nuestro motor, entre la relación aire-combustible estequiométrico.
Si en el momento que yo considero esa relación vale 1, estoy justo en la cantidad estequiométrica, porque la relación aire-combustible que tengo en ese momento es la que es la estequiometría. Entonces, cuando lambda es mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, tengo aire en exceso. Cuando se tiene aire en exceso, tengo defecto de combustible. Entonces, eso se le llama combustión pobre. Y como tengo exceso de aire, estoy en atmósfera oxidante. Cuando lambda es menor que 1, el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, si lambda es menor que 1, significa que tengo menos aire que combustible, tengo más combustible del que necesito, me falta aire, estoy en condiciones reductoras. Entonces, dependiendo de lambda, estoy en estequiometría. Si lambda es mayor que 1, estoy en atmósfera oxidante, y si estoy en lambda menor que 1, estoy en atmósfera reductora. Entonces, ese lambda determina el reactivo en exceso. Si me falta oxígeno, ¿qué es lo que ocurre en una combustión cuando nos falta oxígeno? Que tenemos monóxido de carbono y compuestos inquemados. Eso me va a pasar en el motor. Y la otra variable importante es la temperatura. Según cuál sea la temperatura a la que se produce esa combustión en los cilindros, pues voy a tener, si la temperatura es muy alta, voy a favorecer las reacciones que me forman los óxidos de nitrógeno. Si la temperatura es baja, pues la combustión va a ser peor. Voy a tener más hidrocarburos y más monóxido de carbono. Como ven, tenemos que resolver ese tipo de problema. Entonces, tenemos aquí una serie de medidas primarias que son las que decía de prevención. Evitar llegar a que en el tubo de escape tengamos determinados contaminantes. Una es limitar la velocidad, que no quiero hacer ningún comentario cuando se toman medidas de este tipo. Purificación de los combustibles fósiles, es decir, quitar cada vez más azufre en las refinerías o modificar los motores. Es decir, esas serían medidas primarias, que como he dicho antes, no voy a entrar en este tipo de medidas primarias. Entonces, como no podemos resolverlo con medidas primarias, no tengo más remedio que recurrir a medidas secundarias. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos con esas medidas secundarias o tecnologías de film de línea. Nosotros vamos a tener, el problema que vamos a tener que resolver con el catalizador es que vamos a tener como oxidantes el óxido de nitrógeno, el oxígeno, como reductores monóxido de carbono, hidrocarburos e hidrógeno que se va a formar. Y luego tengo los otros componentes que no son ni oxidantes ni reductores, que es el agua y el nitrógeno, en principio. Entonces, dependiendo de la relación aire-combustible que decíamos antes de esa lambda, tendré una competencia de los oxidantes por oxidar a los reductores. Es decir, si yo tengo un lambda mayor que 1, tengo más oxidantes que reductores. Entonces van a competir los oxidantes por los reductores. Va a competir el oxígeno y el óxido nítrico por los reductores. En principio el óxido nítrico le va a costar más, porque el oxígeno tengo en principio en exceso. Si estoy en condiciones de lambda menor que 1, estoy en condiciones reductoras. Entonces, esos reductores van a competir por los oxidantes y me va a quedar algún oxidante libre. Ese es el problema que voy a tener que resolver. Entonces, esa composición de la mezcla de relación aire a combustible tiene que ir cambiando, pero moviéndose en torno a la relación estequiométrica. Realmente se mueve muy poco del valor 1, pero se está continuamente moviendo de oxidantes a reductores. ¿Cómo empezó el problema de los convertidores catalíticos y qué diferencia hay con respecto a lo que comentaba antes? El uso de estos convertidores catalíticos se inicia en los años 50, derivados del smog. Estos son algunos valores de lo que emitían aquellos automóviles de la época. Eso hoy en día sería casi una fábrica de contaminantes. Entonces, el convertidor, los primeros convertidores, igual que ahora, se colocan entre el escape del motor y el silenciador. Ahí se colocaban estos convertidores catalíticos de primera generación. Los primeros son del año 75-79, ahí aparecen estos primeros. Entonces, tenían platino y paladio, y la finalidad que tenían estos convertidores era oxidar el monóxido de carbono y el hidrocarburo. Se consideraba que si se eliminaban el monóxido de carbono y los hidrocarburos, se resolvía el problema del smog. Por eso se les llamaban convertidores binarios o convertidores de dos vías, porque hacían dos reacciones, oxidaban hidrocarburos y oxidaban monóxido de carbono. Los rendimientos eran bastante altos, pero estos convertidores necesitaban, porque lo único que quieren hacer es quitar los reductores, necesitaban exceso de oxígeno.
Entonces eran automóviles que tenían que funcionar con exceso de oxígeno. Entonces se utilizaban en vehículos con carburador y no tenían ningún sistema de regulación. Estos son los primeros convertidores que se instalan a partir de esos años. Luego aparecen lo que se denominan convertidores de segunda generación. Los convertidores de segunda generación aparecen como consecuencia del descubrimiento de los mecanismos de formación cuando se descubren los mecanismos de formación del ozono troposférico, donde los óxidos de nitrógeno tienen un papel fundamental. Consecuencia de estos, ¿a qué conclusión se llega? A que no basta solo con quitar monóxido de carbono e hidrocarburos, los reductores, sino que tengo que quitar también los óxidos de nitrógeno, porque si no, no resuelvo el problema. Entonces, el desarrollo de estos catalizadores que sean capaces de quitar los reductores y los óxidos de nitrógeno se inicia a partir del año 75. Y hay dos formas diferentes de abordar el problema. Uno son los convertidores de doble lecho, lo que se llaman convertidores de doble lecho. ¿Por qué se les llama de doble lecho? Porque un convertidor tiene una función, los reductores, y otro tiene otra función, que son los oxidantes. Y luego se desarrollan los catalizadores que se denominan de 3 vías. Los catalizadores de 3 vías se les denomina así porque tienen 3 actividades. Un solo lecho es capaz de hacer todo. Quitar el CO, hidrocarburos y monóxido de carbono. Bueno, el sistema de doble lecho se utilizó mucho en Estados Unidos. El motor opera con una mezcla rica en combustible. Los gases son reductores. Y en el primer lecho tiene lugar la eliminación de los óxidos de nitrógeno. Es decir, yo trabajo con exceso de combustible, tengo muchos reductores. Entonces, al tener muchos reductores, me quito todos los oxidantes, entre ellos los óxidos de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que tendré muchos reductores, CO e hidrocarburo en exceso a la salida de ese lecho. ¿Qué tengo que hacer? Introducir aire. ¿Para qué? Para oxidar esos reductores. Entonces, para eso estaba el segundo lecho. En el segundo lecho, con ese aire que hemos introducido, lo generábamos. Bueno, problemas que tiene este planteamiento de doble lecho es que aumenta el consumo de combustible, porque tengo que trabajar siempre en condiciones de exceso, en condiciones de combustión rica, es decir, exceso de carburante. El tiempo para alcanzar la temperatura del segundo lecho es alto y se formaba amoníaco en el primer lecho, que luego se oxidaba en el segundo. Es decir, que generábamos también óxido de nitrógeno. Este es el primer planteamiento. Y luego se hace el planteamiento de lo que se denominan los convertidores de 3 vías, que es donde se pretende quitar a la vez, en el mismo lecho, en el mismo catalizador, los reductores y el oxidante. Entonces, ¿qué hace falta? Pues que haya un equilibrio entre los oxidantes y los reductores. Si no consigo ese equilibrio entre oxidantes y reductores, no puedo conseguir el objetivo de quitarlos todos. Entonces, para eso tengo que controlar con un sensor de oxígeno, que es el sensor lambda o la sonda lambda, la que me controla exactamente que estoy en el valor estequiométrico de la combustión, para conseguir ese equilibrio. Este tipo de control con las ondas lambda hace que estemos fluctuando continuamente en torno a esa proporción estequiométrica, a ese valor 1. Una vez estamos un poquito por encima, al momento por debajo y así continuamente. Es decir, que continuamente está funcionando con exceso o con defecto. Y gracias a esas ondas lambda es posible hacerlo así. Si no, no tendríamos más remedio que haber seguido con los convertidores de doble lecho. Voy a poner aquí las reacciones, que luego comentaré un poquitín por encima también, más significativas que se tienen que producir. Cuando estoy en condiciones oxidantes, yo tengo aquí el oxígeno, me tiene que oxidar a todos estos reductores y me los transforma en CO2 y agua. Cuando estoy en condiciones reductoras, vemos aquí el óxido nítrico, cómo es el que desaparece con estos reductores y también se transforma en estos componentes. Pero vemos también cómo el agua actúa como oxidante en unas condiciones de temperatura muy elevada y con determinados catalizadores. Y también, al reaccionar con agua, me genera CO. Pero además de estas reacciones que se producen en condiciones oxidantes y estas en condiciones reductoras, me encuentro con que tengo otra serie de reacciones que también se pueden producir, como por ejemplo la formación de amoníaco, que es lo que le pasaba a los de doble lecho, y se producen una serie de reacciones más. Es decir, que ese es el problema
que nosotros tenemos que abordar y lo que tengo que quitar es CO, hidrocarburos y óxido nítrico y evitar que se me forme amoníaco y que se me forme hidrógeno. Ese es el problema que tengo que resolver con todas esas reacciones. Bueno, pues, ¿qué significa esta operación cíclica que está oscilando sobre el punto estequiométrico? Cuando tengo una alimentación pobre, es decir, tengo mucho oxígeno, es cuando mejoro la conversión de CO e hidrocarburos. Cuando es rica, lo que mejora es la conversión del óxido nítrico. Son los dos momentos que oscilo sobre el lambda igual a 1. Cuanto más rápidamente oscile sobre ese valor de lambda 1, más fácilmente elimino los contaminantes. Bueno, estas son, que las voy a comentar más fácil sobre un diagrama, las reacciones que quiero que ocurran, las que no quiero que ocurran, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tenga ese catalizador que llevamos en los coches? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese catalizador que llevamos en los coches? En condiciones oxidantes tiene que prevalecer estas reacciones, estas que tengo marcadas aquí, porque yo quiero destruir lo que tengo en los gases de escape, que es hidrocarburo y CO. Esto es lo que yo quiero que ocurra, pero veo que también, como tengo hidrógeno, estoy consumiendo oxígeno con ese hidrógeno que se ha formado. Entonces, esa no me interesa que se produzca ahí. Cuando estoy en condiciones oxidantes, yo quiero que ocurra eso. Cuando estoy en condiciones reductoras, ¿qué es lo que quiero que ocurra? Pues esta reacción, porque lo que yo quiero quitar en condiciones reductoras son los óxidos de nitrógeno, pero tengo que evitar que se me formen estas dos, porque aquí me da amoníaco y aquí me da también otro óxido de nitrógeno. Tienen que reducirse las reacciones en las que participa el agua, estas que pongo aquí de color negro, y tengo que favorecer estas que tenemos aquí, para que desaparezca el hidrógeno. Es decir, que como vemos, hay un juego de reacciones que hay que favorecer o que hay que dificultar dependiendo de que esté en condiciones oxidantes o reductoras. Y eso es lo que tiene que hacer el catalizador, conseguir que lo que queremos que ocurra, ocurra, y lo que queremos evitar, que lo vaya evitando. Bueno, ahí son otro conjunto de reacciones. Son siempre las mismas que había puesto al principio, y según el momento en que estemos de condiciones oxidantes o reductoras, qué es lo que queremos que vaya ocurriendo con el catalizador. ¿Qué problemas me va a presentar ese catalizador? Y luego diré cómo es estos catalizadores. Problemas que me va a presentar el catalizador. Primero, el catalizador se nos va a desactivar. Desactivar quiere decir que al cabo de un tiempo de empleo para transformar los gases de escape ya no nos va a servir. Ese catalizador ya no hace la transformación que tiene que hacer. Es lo que se llama la desactivación del catalizador. ¿Por qué pierde actividad ese catalizador? Pues porque va a haber compuestos que se van a retener en los centros activos. Va a haber reacciones entre las fases activas y los componentes que puedan salir. Hay también desactivación térmica, y como están sometidos a temperaturas muy altas, pues se producen reacciones en fase sólido que, aunque son muy lentas, pues hacen que ese catalizador se nos estropeen. Tenemos también desactivación por ensuciamiento. También hay pequeñas cantidades de partículas sólidas que emitimos. Si esas partículas sólidas se depositan en los centros donde se produce la reacción, pues los tapan y ahí no se puede producir la reacción. Y luego tenemos un tipo de desactivación que es bastante específica de las fuentes móviles, como ocurre con los coches, que es la desactivación mecánica. Sabemos que hay baches, nos damos golpes, entonces cuando ocurre eso, lo que pongamos como catalizador no se tiene que romper. ¿Cómo hacemos estos catalizadores? Pues lo primero que hace falta es un soporte. El soporte tiene que ser un monolito, que ya lo hemos visto, que casi todas las tecnologías que hemos visto antes de catálisis, todas ellas tenían esos monolitos. ¿Por qué hacen falta que sean monolitos? Imaginemos lo que ocurriría si en el tubo de escape pusiéramos un sólido cualquiera, cogiéramos tierra y pusiéramos 10 centímetros de tierra para que la atravesara los gases cuando lo ponemos a funcionar el coche. ¿Qué ocurriría? Que no funcionaría. Entonces, yo tengo que adaptarme, al ser una tecnología de fin de línea, a las características que tiene el proceso. En este caso, las características de funcionamiento del motor. ¿Por qué no funcionaría si pongo tierra? Porque tengo una pérdida de carga grande, lo estoy atrampando. ¿Qué es lo que me permiten estos monolitos? Que los gases no tengan pérdida de carga, lo atraviesan fácilmente, por eso son así. Entonces, este es el gran desarrollo que hubo que hacer
con estos catalizadores. Segunda cosa que tengo a diferencia de lo que he enseñado antes. Antes yo ponía unos equipos tremendamente grandes. ¿Cuánto tengo para poner este catalizador? Pues bastante limitado el espacio. No va a llevar detrás un camión del coche que me va depurando los gases. Tengo un espacio también bastante reducido. Entonces, eso hace, por ejemplo, que los canales de estos monolitos tienen que ser muy pequeñitos. ¿Para qué? Para en muy poco volumen tengo que tener mucho espacio. Eso hace que sean bastante complicados de construir y por eso son tan caros, una de las razones. Entonces, este es el soporte. Básicamente hay de dos tipos, uno que es cerámico y otro que es metálico. Después, ese soporte lleva lo que se llama un recubrimiento superficial. El recubrimiento superficial es por lo siguiente. Ese soporte tiene que dar resistencia al catalizador. Y he dicho antes que uno de los problemas que tenemos cuando vamos en un coche es que tenemos baches y se va moviendo. Si pusiéramos algo que fuera muy blando, ¿qué es lo que ocurriría cuando damos un golpe? Pues que se nos rompería. Por eso ese soporte tiene que ser rígido. Pero los cerámicos tienen una superficie específica muy baja. Y como el componente activo que yo necesito para llevar a cabo esas reacciones son metales preciosos, ahí los tenemos, platino, rodio, paladio, etcétera, sería tremendamente caro, prohibitivo. ¿Qué tendré que hacer? Pegar, como si fuera una pintura en una casa, sobre ese soporte, que es el cerámico, un material que sea muy poroso. ¿Para qué? Para sobre ese material poroso, que me dé una gran superficie específica, depositar los componentes activos. Con lo cual este es el segundo componente que tienen. Estos componentes son óxidos de sílice. Esta es la fase activa, que básicamente son metales nobles, y estos son lo que se llaman promotores, que luego comentaré, que son sustancias que se añaden al catalizador en cantidades muy pequeñas para que cumplan una función y faciliten lo que tiene que hacer el catalizador. Yo creo que esto que estoy comentando simplemente justifica un poco la tecnología que se requiere para hacer este tipo de convertidores y también quizás explique un poco el precio. No por las materias primas que lleva, sino por todo el desarrollo que ha habido que hacer para conseguir todo esto. Aquí lo vemos, este es el monolito, aquí es como se están fabricando, esto es repetición de lo que he puesto antes, y aquí lo que sí quiero que vean, esto es lo que decía el cerámico, el monolito es lo que está aquí en color negro, y este es el recubrimiento superficial, dentro de cada uno de esos pequeños canalitos lleva eso. ¿Y cómo pego un cerámico con un material que es tremendamente poroso, sabiendo que eso lo voy a mover y no se tiene que caer? Es difícil. Entonces, aquí en esto blanco, esto es lo que tiene gran superficie específica. Para que se hagan una idea, 1 gramo de esa sustancia tiene aproximadamente la misma superficie que un campo de fútbol. Es decir, que en 1 gramo de esto blanco hay un campo de fútbol. Con lo cual, los gases tienen mucha superficie en muy poco volumen para hacer la reacción. Bueno, esto es un poco la evolución que han seguido. Te lo voy a pasar. Estas son las principales sustancias activas que llevan estos catalizadores, bien sea platino, bien sea rodio, sea paladio. Cada uno de ellos tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas son las reacciones que mejor lleva a cabo, el precio, cuanto más alto sea, es peor, y a veces se dispersan con más dificultad o con menos dificultad. Así que hay que elegir entre esos componentes la fase activa que queremos poner en eso blanco que decía antes. Y luego están los promotores, que esto lo voy a comentar un poquitito más en detalle. Me quedan 5 minutos solo. ¿Qué componentes, qué promotores? Esto es uno de los secretos que están bastante bien guardados en todos los catalizadores. Más o menos uno puede saber qué es el soporte, qué es esa parte que lleva el soporte pegada para tener gran superficie específica, cuál es la fase activa, cuáles son las fases activas, eso más o menos uno lo puede conocer. Pero lo de los promotores ya es mucho más difícil, porque son cantidades muy pequeñas y uno muchas veces no sabe por qué se ponen o por qué no se ponen. Esto es parte del secreto industrial que se siguen en los fabricantes de este tipo de automóviles. El óxido de cerio, por ejemplo, la función que tiene es almacenar oxígeno. Recordar que estamos trabajando siempre o con exceso de oxígeno o con defecto de oxígeno. Cuando yo estoy con exceso de oxígeno, oxido fácilmente los hidrocarburos y el CO, pero cuando estoy con defecto de oxígeno, no.
Entonces yo necesito algo que tenga como un pequeño almacén de oxígeno para esos momentos poder soltarlo. Esto es lo que hace el óxido de cerio. El óxido de circonio potencia esa acción, que es buena para hacer eso otro. He dicho antes también que uno de los problemas que tenían estos catalizadores es que perdían actividad. Entonces, al perder actividad tenemos que cambiarlo, y es muy caro el tener que hacer el cambio. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? De evitar que pierdan actividad. Una de las razones por las que perdían actividad es porque estaban sometidos a temperaturas altas. Al estar sometidos a temperaturas altas, cualquier material que sea muy poroso, pues esos poros se van más o menos cerrando. Tenemos que poner algo que evite el que esos poros más o menos se nos vayan cerrando. El óxido de bario, aunque las gasolinas tienen un contenido muy bajo en azufre, algo tienen. Y ese azufre es un veneno de los metales nobles. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Tratar de quitarlo. Para eso pongo un componente que lo vaya reteniendo. Así que como en cada problema yo lo puedo ir resolviendo con el catalizador en concreto. Y voy a hacer un pequeño comentario sobre los motores diésel. Los motores diésel, en general, dan menos emisiones de hidrocarburos y de monóxido de carbono que los motores de gasolina. ¿Por qué dan menos emisiones de hidrocarburos y de monóxido de carbono que los motores de gasolina? Porque trabajan en condiciones oxidantes, es decir, trabajan con exceso de oxígeno. En general, nos dan mayores emisiones de óxidos de azufre y de partículas que los motores de gasolina. ¿Por qué? Porque el gasoil tiene más contenido en azufre que la gasolina. Luego, lógicamente, voy a tener más emisiones de CO2. Y también tiene compuestos aromáticos más pesados, que son los que van a generar las partículas, o los núcleos sobre los que van a estar las partículas. Y las emisiones de NOx son mayores que las que salen del convertidor catalítico de un motor de gasolina. Esto es lo que ocurre con los motores diésel. Medidas primarias, bueno, pues resolverlo antes de que empiece el problema. Medidas secundarias, el equivalente, sí. Entonces, ¿cuál sería más contaminante? ¿Cuál sería más contaminante? Hoy en día, el diésel, porque no tenemos todavía catalizadores para el diésel. Ahora te digo un poco lo que se está trabajando para poder implantarlo. ¿Y por qué no podemos utilizar los catalizadores de gasolina para el diésel? Medidas secundarias, ¿qué tengo que hacer? Reducir la emisión de partículas. ¿Cómo retengo las partículas? Porque el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno, el problema lo resuelvo fácilmente transformándolos en productos inocuos con un catalizador. Pero las partículas, cuando he puesto el diagrama de los distintos contaminantes, ¿cómo resolvía el problema de partículas? No tenía más que una técnica, retención. Tengo que hacer la retención y aquí tengo que hacer igual. Luego tendré que retenerlo en un filtro, esa carbonilla o esas partículas. Pero claro, si yo pongo un filtro en el coche, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos pasa cuando ponemos un filtro? Que se nos acaba saturando de partículas, lo tendré que quitar y limpiar. Luego tendré que automáticamente que esas partículas que voy generando se vayan yendo. Tendré que ver cómo consigo eso. Y fijaros que tendré que tener también la misma limitación que tengo con los de gasolina, que no me dejan espacio. Ahí no puedo poner un filtro de mangas ni cosas de estas. Tengo el espacio que tengo y ahí tengo que resolver el problema. Bueno, y la reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno. ¿Qué problema tengo con la reducción de óxidos de nitrógeno diferente a la que tengo con los motores de gasolina? Los óxidos de nitrógeno, ¿cómo los quitamos el motor de gasolina? Cuando la sonda Lambda trabajaba a valores menores que 1, que estaba en condiciones reductoras, tenía reductor. Aquí no puedo, porque estoy en condiciones oxidantes. Tendré que incorporar un reductor. Y si estoy en condiciones oxidantes, tengo oxígeno en exceso, ¿qué me va a pasar? Que quien va a oxidarme el CO y el hidrocarburo va a ser el oxígeno, no va a ser los óxidos de nitrógeno. Tendré que buscarme un catalizador selectivo, tendré que incorporar algo. Claro, meterle a un coche amoníaco no puedo. Tendré que buscarme otros reactivos, que es lo que se está trabajando con ureas, etc. Bueno, esto es un poco lo que es la partícula que emiten estos automóviles de gasoil, que como ven, pues tiene el carbono, tiene hidrocarburos, sulfatos, etc. Ese es un poco el contenido en valor medio. Bueno, y esta es lo que se está trabajando con las trampas
para las partículas, que ese es el problema fundamental que hay. Es decir, se le hace, yo voy a tener que tener el monolito, como tenía el otro, porque no tengo más espacio. Eso estoy limitado y no hay más remedio que hacerlo así. ¿Qué es lo que se pretende? Por cada canal entran por un canalito de estos, los gases, ¿no? Y cuando van a salir por el canal, no le deja salir, con lo cual tienen que atravesarme la pared, tienen que atravesar la pared del canal. Entonces, al atravesar esa pared del canal, eso actúa como filtro, y ya pasan al siguiente canal, y así sucesivamente. ¿Qué tendré que hacer una vez que las tengo retenidas ahí? Trabajar con condiciones oxidantes, como básicamente lo que tengo es carbón, hidrocarburos, oxidarlas y quemarlas otra vez, para lo cual necesitaré también un catalizador que sea capaz de oxidar ese compuesto ahí. Bueno, esto es un poco la forma de lo que estoy diciendo. Este sería el esquema que he puesto antes, de ese monolito que retiene las partículas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un filtro y vamos filtrando partículas? Que la pérdida de carga nos va aumentando, ¿no? Nosotros queremos filtrar, aunque sea en líquido. Cuanto más grande es la torta del filtro, más cuesta, ¿no? Pues aquí igual, la pérdida de carga nos va aumentando. Esta sería la pérdida de carga que tendría que soportar los gases de escape del motor. Cuando alcance el valor máximo que nosotros consideremos, ¿qué es lo que hay que hacer? Regenerarlo. ¿Mediante qué reacción lo regeneramos? Pues quemándolo con oxígeno. Y ya quitaríamos esas partículas y volveríamos al estado inicial. Vuelta otra vez y continuamente estaría funcionando también en ciclos. Con otra función, pero también funcionaría en ciclos. Bueno, entonces yo diría que como conclusión, un poco a lo que les he comentado, es que la calidad del aire la podemos aumentar con medidas primarias con prevención, analizando cada uno de los procesos que vamos a implantar. Con medidas secundarias, mediante estas técnicas de corrección que he comentado antes, que disponemos de muchas técnicas, son bastante conocidas. Entonces, esas tecnologías que disponemos para depurar corrientes de gases de cualquier tipo, en principio de procedencia, hay dos problemas muy diferentes. Uno son las emisiones puntuales, que es cuando lo emitimos por chimenea, donde yo no tengo limitación de tamaño, tengo limitación de coste, pero no de tamaño, tengo espacio. Y las emisiones difusas, cuando tengo muchos focos, lo normal es que tenga limitaciones de tamaño, como los ejemplos que he puesto de los automóviles. Entonces, cada aplicación que nosotros vayamos a hacer de una tecnología ambiental, cada problema ambiental que nos propongan, necesitamos una solución específica para ese problema concreto, siempre una solución mejor que otras. Y no consiste en acoplar cosas, sino que hay que ver exactamente qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues adaptando las tecnologías que conocemos. Todo lo que he comentado son tecnologías conocidas. Tendré que ser capaz de adaptarlas. Adaptarlas no significa como un rompecabezas que voy colocando las fichas, sino adaptarlas significa cómo tengo que modificarlas, cómo tengo que ponerlas, etcétera. Necesito I más D más I. Y luego desarrollar tecnologías nuevas, como la que estoy comentando, para el caso de los motores diésel. Es decir, aquí hace falta primero más I, porque en otras cosas adaptar tecnologías que ya son conocidas y necesito generalmente menos, pero necesito mucha D y mucha I, pequeña. En cambio, en otros problemas, como son totalmente nuevos, necesitamos mucha I. Y hasta que no haya una I suficientemente diferenciadora de las demás, pues la D y la I pequeña, pues no se atreven a seguir ese camino, porque a lo mejor estás invirtiendo mucho dinero y dices, y luego, si eso que he contado ahí de las partículas, resulta que a alguien se le ocurre otra cosa mucho mejor, pues he tirado el dinero. Bueno, pues muchas gracias y si quieren preguntar algo.